Hoy estaremos hablando de fiebre. Fiebre desde el punto de vista inmunológico. ¿Qué es lo que pasa para que se desencadene una fiebre? ¿Qué es la fiebre? Como sabemos, la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo, ya que las bacterias, virus, hongos y parásitos tienen que tener una temperatura óptima para su desarrollo, para su reproducción. Por lo tanto, el cuerpo eleva la temperatura como mecanismo de defensa para hacer un ambiente desfavorable, para crear un ambiente desfavorable para que estos microorganismos exógenos no puedan reproducirse en el interior del cuerpo. Como sabemos, los valores normales de temperatura están entre un intervalo de 36 a 37.5. La febrícula se considera de 37.6 a 37.9 grados Celsius. La fiebre leve se considera de 38 a 38.5 grados Celsius, fiebre moderada de 38.6 a 39.9, una fiebre alta de 40 a 41 y hiperpirexia se considera mayor a 41. Entonces, ya sabiendo los valores normales y los valores alterados, nosotros vamos a empezar a hablar del mecanismo por el cual se produce la fiebre. Hablamos de pirógenos exógenos, pero ¿qué son pirógenos exógenos? Exógenos referimos que son agentes extraños a nuestro cuerpo. Y cuando nos referimos a pirógenos, es que lo que pasa es que muchas proteínas, productos de descomposición de las proteínas y algunas otras sustancias, en particular de los lipopolisacáridos desprendidos de la membrana de las células bacterianas, así como también las toxinas, los productos bacterianos, estos pueden incrementar el punto de ajuste del termostato hipotalámico. A esta sustancia se le llama pirógenos. Así también los virus, los hongos y los parásitos me pueden causar o pueden actuar como pirógenos exógenos. Entonces, entendiendo esa parte, vamos a ver que estos pirógenos exógenos estimulan a los leucocitos. Pero no solamente a los leucocitos. También en los tejidos o la sangre contiene bacterias o se producen descomposiciones de la bacteria. Los leucocitos en sangre, los macrófagos de los tejidos y los grandes linfocitos granulosos asesinos los fagocitan. A su vez, todas estas células digieren los productos bacterianos y liberan luego citocinas, un grupo diverso de moléculas de señalización de péptidos que intervienen en la respuesta inmunitaria innatas y adaptativas. Entonces, si nosotros vemos, según la imagen, los pirógenos exógenos estimulan a los leucocitos, estimulan a las células endoteliales a través de los daños o la activación al unirse al endotelio. Estos producen pirógenos endógenos. Ahora son pirógenos, agentes que causan o desencadenan una respuesta, pero que ya son propios del organismo. Entonces aquí tenemos la interleucina 1, la interleucina 6, factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Entonces tenemos la interleucina 1, es una de las más importantes citocinas que provocan fiebre, también denominada pirógeno leucocitario o pirógeno endógeno. La interleucina 1 se libera a partir de macrófagos a los líquidos corporales. Cuando alcanza el hipotálamo, esta activa casi de inmediato los procesos causantes de fiebre. Pero también interviene la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, que inhibe el apetito. Ustedes me imagino que han visto en los hospitales que los niños, cuando llegan con un proceso febril, los niños no quieren comer, tienen pérdida del apetito. Tenemos también el interferón gamma. Junta estas moléculas, estas citocinas, me incrementan la producción de ¿qué? De ciclooxigenasa. Directamente ellos no actúan en el hipotálamo, sino que tienen que desencadenar una respuesta aún mayor, que en estos casos sería el aumento de la ciclooxigenasa. ¿Qué hace la ciclooxigenasa? La ciclooxigenasa, acá tenemos, a partir
de ácido araquidónico que se encuentran en las células vasculares y perivasculares del hipotálamo, estos me van a producir prostaglandina E2. Prostaglandina E2. ¿Y qué va a hacer la prostaglandina E2? La prostaglandina E2 va a estimular directamente el hipotálamo en su núcleo anterior. Esto va a causar que se estimulan la producción de neurotransmisores que reconfiguran el punto de ajuste de la temperatura. Ok, entonces, ¿esto qué va a pasar? Va a haber un aumento de la temperatura corporal. Aumento de la temperatura corporal. Ok, no solamente eso, sino que, como sabemos, el primer lugar donde se aumenta la temperatura es a nivel hipotalámico. Quizás el cuerpo tiene una temperatura normal, pero el hipotálamo le está diciendo que tiene que regular su temperatura de acuerdo a la temperatura de su centro, es decir, hipotálamo. Entonces, ¿qué pasa? Estos neurotransmisores estimulan el centro vasomotor, causando una vasoconstricción periférica, como mecanismo compensador a la sensación de frío, y se producen lo que son los temblores o el titireteo. Entonces, teniendo esto, sabemos que cuando la persona empieza a sentir escalofríos en su cuerpo, es porque el hipotálamo le está diciendo que aumente su temperatura para poderla equilibrar con su centro termorregulador. Por lo tanto, entonces, los mecanismos del cuerpo, por la medio de vasoconstricción periférica, empiezan los temblores para poder aumentar su temperatura. También a nivel de los pulmones, como mecanismo de adaptación, hay una eliminación de calor a través de la respiración y hay un aumento de la frecuencia respiratoria. También sabemos nosotros que por cada grado de temperatura que aumentan de 10 a 15 pulsaciones por minuto. También se originan proteínas de choque térmico, aumento de la respuesta de los linfocitos a los antígenos microbianos. Entonces, como sabemos, y si hemos comprendido un poco, la fiebre no es algo que se produce espontáneamente. Tienen que haber muchos mecanismos que regulen, que estimulen los centros de hipotálamo para poder desencadenarse. La fiebre es un mecanismo de defensa para que los microorganismos no se puedan reproducir en el